Hola a todos y todas. Bienvenidos a Aprendizaje en Vivo, una alianza a la educación, un espacio para reflexionar sobre cómo podemos transformar el sistema educativo peruano desde la colaboración, la creatividad y el compromiso de todos los actores. Soy Vanessa Ruiz, y en este episodio quiero compartir una propuesta de mejora que busca fortalecer la educación del Perú desde dos pilares fundamentales: la participación activa de las familias y la inversión estatal en experiencias curriculares innovadoras. Porque, como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso solo es posible si Estado, escuela y familia aprenden a trabajar de la mano. Sabemos que el sistema educativo peruano enfrenta desafíos profundos: brechas entre lo urbano y lo rural, falta de contextualización del currículo, y una débil conexión entre escuela y comunidad. Durante años, la educación se ha entendido como una tarea del Estado, pero en realidad, la familia es el primer entorno educativo. El psicólogo ruso Lev Vygotsky, en su teoría sociocultural, nos recordó que el aprendizaje ocurre a través de la interacción con los otros, los padres, los docentes, los compañeros. Por eso, si la escuela trabaja aislada, el aprendizaje pierde fuerza. Cuando, en cambio, familia y escuela se integran, se forma una red que sostiene el desarrollo del niño en todos los sentidos. Por ello, esta propuesta plantea la creación del Programa Nacional de Familias Educadoras. Este programa busca empoderar a los padres y madres para que se conviertan en aliados del aprendizaje de sus hijos. A través de talleres presenciales y virtuales, el PRONAFAE ofrecería orientación sobre temas como cómo acompañar el estudio, cómo gestionar emociones en casa y cómo comunicarse con la escuela. También promovería consejos de aprendizaje familiar, donde las familias puedan participar activamente en la planificación y evaluación escolar. La idea es que la escuela deje de ser un espacio cerrado y se transforme en una comunidad viva de aprendizaje. Como afirma Miguel Ángel Santos Guerra, la escuela debe ser una institución que se abra a la vida, donde todos aprendan de todos. Y eso incluye, por supuesto, a las familias. Para hablar más sobre este tema, hoy nos acompaña Lucía, docente de una institución educativa pública de Cusco. Profesora, bienvenida. Cuéntenos, ¿cómo ha vivido usted la participación de los padres en la escuela? Muchas gracias, Vanessa. Mire, en nuestra escuela hemos aprendido que cuando los padres participan, los estudiantes se sienten más acompañados. Organizamos actividades donde los padres comparten sus saberes. Por ejemplo, enseñan a tejer, a sembrar, a cocinar o cuentan historias locales. Eso fortalece el orgullo cultural y ayuda a que los chicos valoren su identidad. Además, se mejora la convivencia, porque todos se sienten parte del proceso educativo. Es algo novedoso que a los padres les ha encantado realizar, ya que hemos notado que tienen habilidades como la comunicación, y les encanta explicar y enseñar nuevas cosas, y que mejor de manera conjunta. Además, la participación de las familias ha mejorado mucho la convivencia escolar. Antes, algunos padres veían la escuela como un espacio ajeno, donde solo acudían cuando había problemas. Ahora, la relación es más cercana, hay diálogo constante y confianza mutua. Los docentes también han aprendido a escuchar más las voces de los padres, a valorar sus opiniones y experiencias. Así, se genera un clima de respeto, colaboración y empatía. Todos sentimos que formamos parte de un mismo propósito: educar integralmente a nuestros niños y niñas. Estas experiencias intergeneracionales fortalecen el orgullo cultural y ayudan a que los chicos valoren su identidad y reconozcan el valor del conocimiento de su comunidad. También promovemos talleres conjuntos entre padres, docentes y estudiantes, donde se reflexiona sobre temas de convivencia, respeto y cooperación. Gracias a ello se mejora el clima escolar porque todos se sienten parte del proceso educativo, comprendiendo que educar no es tarea solo de la escuela, sino una responsabilidad compartida. Otro aspecto importante es que, a través de la participación, los padres comprenden mejor los aprendizajes de sus hijos. En los talleres compartidos, observan las metodologías que usamos en el aula, se familiarizan con los contenidos y, sobre todo, descubren cómo pueden apoyar desde casa. Algunos han mejorado su comunicación con los niños, otros se animan a reforzar la lectura o las tareas. Incluso hemos visto cómo algunos padres, al participar en las actividades, se sienten motivados a seguir aprendiendo, retomando estudios o buscando capacitarse.
La escuela se convierte así en un espacio de aprendizaje para todos, no solo para los estudiantes. También promovemos espacios de reflexión conjunta sobre temas importantes como la convivencia, la resolución pacífica de conflictos y la educación emocional. En estos encuentros, los padres comparten sus experiencias familiares, hablan de sus desafíos y escuchan orientaciones de los docentes o psicólogos. Este intercambio ha permitido fortalecer los lazos entre escuela y hogar y ha contribuido a formar una comunidad más unida y consciente de su rol en la formación de los niños. El trabajo colaborativo entre familias y docentes ha tenido resultados visibles. Los estudiantes muestran mayor responsabilidad, respeto y empatía. Se nota en su comportamiento, en su participación en clase y en su manera de relacionarse con los demás. También ha mejorado la asistencia, porque los padres están más atentos y comprometidos con la educación de sus hijos. Por otro lado, integrar los saberes locales en el currículo ha permitido vincular la enseñanza con la realidad del entorno. Por ejemplo, en proyectos de ciencia se investiga sobre las plantas medicinales que las familias utilizan en la comunidad. De esa manera, los conocimientos académicos dialogan con los saberes ancestrales y los niños aprenden desde su propia cultura, sin perder el vínculo con sus raíces. Todo esto ha hecho que nuestra escuela se convierta en un espacio de encuentro, donde se entrelazan generaciones, culturas y saberes. Ya no es solo un lugar donde se imparte conocimiento, sino donde se construye comunidad. Cada actividad, cada reunión o taller fortalece la idea de que educar no es una tarea individual, sino una misión colectiva. Los padres ya no se sienten solo observadores, sino protagonistas. Los docentes se sienten respaldados y comprendidos, y los estudiantes aprenden en un ambiente de respeto, cariño y colaboración. La experiencia que vivimos demuestra que es posible transformar la educación desde lo cotidiano, promoviendo la participación activa de las familias. Este modelo puede servir de ejemplo para otras instituciones educativas que buscan fortalecer su vínculo con la comunidad y mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. Para que este tipo de transformación se replique, es fundamental que las escuelas reconozcan los saberes de las familias como parte del patrimonio educativo. Los docentes deben formarse en una pedagogía intercultural, sensible al contexto y abierta al diálogo. También se recomienda que las autoridades educativas impulsen políticas que faciliten la participación de los padres, no solo como asistentes a reuniones, sino como agentes activos en la construcción del proyecto educativo. Las escuelas podrían empezar con pequeñas acciones, invitar a las familias a compartir una habilidad o historia, crear comités mixtos donde padres y maestros planifiquen actividades o desarrollar proyectos que integren la vida comunitaria con el aprendizaje escolar. Lo importante es generar confianza y demostrar que cada aporte, por pequeño que sea, tiene un impacto positivo. Además, se recomienda fortalecer la comunicación entre escuela y familia mediante espacios permanentes de diálogo y promover la formación de los padres en temas de crianza, valores, salud emocional y acompañamiento pedagógico. Cuando la familia se siente valorada y escuchada, responde con compromiso y entusiasmo. Por ello, nuestra experiencia evidencia que la participación familiar no solo mejora la educación, sino que transforma la vida de toda la comunidad. Cuando los padres, maestros y estudiantes trabajan unidos, se construye una escuela viva, inclusiva y con sentido. Conversando con personal administrativo del Ministerio de Educación, se espera que este ejemplo motive y sea algo requisitorio en otras instituciones, en las cuales lleguen a reconocer sus fortalezas locales y apuesten por una educación que nazca del encuentro y del respeto mutuo. Porque solo así, desde la colaboración y la identidad compartida, podremos formar generaciones más humanas, solidarias y orgullosas de su cultura. ¡Qué gran ejemplo, profesora! Lo que usted nos comparte refleja con claridad cómo la educación puede trascender los límites del aula cuando se convierte en una experiencia viva, participativa y con sentido comunitario. En su escuela, el aprendizaje no es un proceso aislado ni una tarea impuesta, sino una construcción colectiva donde convergen la sabiduría de las familias, el compromiso docente y la curiosidad de los estudiantes. Es una muestra de que cuando se reconoce el valor de los saberes locales, se dignifica la cultura y se fortalece la identidad. Su experiencia evidencia que el acto educativo cobra verdadero sentido cuando se conecta con la vida, con la historia y con los valores de la comunidad,
En un contexto en el que muchas veces la escuela se percibe distante o desconectada de la realidad, usted demuestra que es posible revertir esa distancia a través del diálogo y la participación. Los padres dejan de ser simples acompañantes para convertirse en agentes activos de cambio. Los docentes dejan de ser transmisores para transformarse en mediadores del conocimiento. Y los estudiantes dejan de ser receptores pasivos para convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje. Lo que sucede en su institución nos invita a reflexionar sobre el poder del vínculo humano dentro del proceso educativo, porque más allá de las metodologías o los recursos, lo que transforma una escuela es la relación entre las personas, la confianza que se construye, el respeto mutuo, la escucha activa y el reconocimiento del otro como alguien que tiene algo valioso que aportar. En ese sentido, su testimonio demuestra que la educación no solo enseña contenidos, sino que también cultiva la convivencia, la solidaridad y el sentido de pertenencia. Este tipo de experiencias deberían inspirar a otras escuelas del país. No se necesita un gran presupuesto para comenzar. Basta con tener apertura, sensibilidad y voluntad de construir comunidad. Cuando se invita a los padres a compartir sus saberes, cuando se les da un lugar dentro del proyecto educativo, se rompe la barrera entre el hogar y la escuela. Los niños y niñas perciben coherencia entre lo que viven en casa y lo que aprenden en clase, y eso fortalece su autoestima, su identidad y su motivación por aprender. Además, la escuela que usted describe se convierte en un verdadero laboratorio de innovación pedagógica. Innovar no siempre significa incorporar tecnología o aplicar modelos extranjeros. Muchas veces innovar significa revalorizar lo propio, conectar con el entorno y crear desde la realidad cotidiana. Cuando la educación parte de la vida de la comunidad, deja de ser abstracta y se vuelve significativa. Así, el currículo se enriquece con prácticas culturales, saberes ancestrales y experiencias colectivas que contribuyen al desarrollo integral de los estudiantes. Su experiencia nos recuerda que el cambio educativo no se impone desde arriba, sino que se construye desde abajo, desde las escuelas que se atreven a hacer las cosas de manera distinta. El compromiso, la creatividad y la convicción de los docentes son la base para transformar la enseñanza en un proceso más humano, más justo y más cercano a las necesidades de cada comunidad. Lo que usted ha logrado con sus estudiantes y sus familias es una evidencia concreta de que cuando la educación se nutre del entorno, deja de ser una obligación y se convierte en un proyecto compartido de vida. Todo eso nos lleva al segundo eje de esta propuesta: la inversión estatal en experiencias curriculares innovadoras. A veces el currículo nacional parece lejano o poco adaptable. Por eso, proponemos la creación del Fondo Nacional de Innovación Curricular, un programa del Estado que financie proyectos diseñados por las propias escuelas, según su contexto y creatividad docente. Eso sería muy valioso. En las escuelas hay muchas ideas, pero no siempre hay recursos para ponerlas en práctica. Con apoyo económico y técnico, podríamos convertir la innovación en una realidad, no solo en un discurso. Y además, se fortalecería la identidad de cada región, porque cada escuela podría enseñar desde su propia cultura. Exactamente. Esa es la visión, una educación que innove sin perder sus raíces. El pensador francés Edgar Morin dice que educar es enseñar a conectar los conocimientos con la vida, y eso solo se logra cuando el aprendizaje se construye desde la realidad de los estudiantes. Por eso, tanto el PRONAFAE como el FONEC buscan que el sistema educativo peruano sea más humano, creativo y equitativo, que las familias y las escuelas sean aliadas, y que el Estado invierta no solo en infraestructura, sino también en experiencias vivas que inspiren a aprender. Como decía Paulo Freire, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. Esa frase resume el espíritu de esta propuesta. Educar no es un acto individual, sino un acto colectivo. Si logramos unir los esfuerzos de las familias, los docentes y el Estado, podremos construir un Perú donde la educación realmente transforme vidas. Agradezco profundamente a la docente Lucía por acompañarnos, y a ustedes por escuchar este episodio de Aprendizaje en Vivo, una alianza a la educación. Soy Vanessa Ruiz, y los invito a seguir creyendo en una educación con sentido, una educación que nos enseñe no solo a pensar, sino también a sentir y transformar. Hasta la próxima.